sabía que Pablo Escobar era el fundador del MAS, ¿por qué no se lo había dicho al país antes? ¿Por qué lo dijo cuando se sintió acorralado por las pruebas que presentó mi compañero en la Cámara del Congreso? Vista Nacional calcula su fortuna en $5.000 millones. ¿Es esto cierto? Eso parece una cifra de esas que se ven solamente en los cuentos de las mil y una noches. Es injusto que unas personas que cometieron un delito en el país sean juzgadas en otro y condenadas a penas que ni siquiera existen en Colombia. El médico del silencio, el hombre que nunca envejeció, el cadáver que desafió el tiempo. El 12 de marzo de 2013, exactamente 20 años después de la muerte de Pablo Escobar, un cuerpo fue encontrado en un apartamento abandonado del centro de Medellín. La escena era inquietante. El hombre estaba sentado en una silla frente a un escritorio vacío, vestido con un traje impecable de los años 90, sin señales de violencia, sin descomposición visible, como si hubiera muerto hace apenas horas. Pero cuando la forense municipal Diana Restrepo tomó las huellas digitales y buscó en el sistema, lo que apareció en pantalla la dejó paralizada de terror. Dr. Andrés Salcedo, reportado desaparecido en 1993. Edad al momento de desaparición, 45 años. El cadáver frente a ella también aparentaba 45 años, exactamente la misma edad. Como si el tiempo se hubiera detenido durante 2 décadas completas, y cuando Diana estaba a punto de llamar a su superior, un hombre con credencial de la CIA apareció en la morgue, selló el caso con autoridad federal, y pronunció 6 palabras que cambiarían su vida. Esto nunca sucedió, usted nunca lo vio. El doctor Andrés Salcedo era un cirujano brillante de 45 años, cuando desapareció misteriosamente en noviembre de 1993, solo 2 meses después de la muerte de Pablo Escobar. Había sido jefe de cirugía del Hospital San Vicente de Medellín durante 15 años, respetado por colegas, amado por pacientes. Un hombre íntegro con esposa devota y 2 hijas adolescentes que lo adoraban, pero había un secreto que solo 3 personas en el mundo conocían. Durante los últimos 6 meses de vida de Pablo Escobar, el doctor Salcedo había sido su médico personal clandestino. Mientras el capo más buscado del planeta se escondía en caletas miserables huyendo de la muerte, Andrés curaba sus heridas de bala, trataba sus infecciones, le suministraba medicamentos para el estrés y el insomnio. Doctor, usted es la única persona en quien confío completamente, le decía Pablo durante esas consultas secretas a medianoche en sótanos oscuros. Los otros médicos me ven como fuente de dinero, usted me ve como paciente. Eso es raro en mi mundo. Solo hago mi trabajo, señor Escobar. Hice un juramento hipocrático, curar al enfermo sin juzgar al hombre. Qué noble, pero también es peligroso, doctor, porque cuando yo muera, y créame que moriré pronto, usted se convertirá en testigo, y los testigos en mi mundo no viven mucho tiempo. Andrés tragó saliva nerviosamente. Sabía que Pablo tenía razón, sabía que estaba firmando su sentencia de muerte cada vez que ponía un punto de sutura en la piel del criminal más peligroso de Colombia, pero no podía detenerse, porque Pablo le pagaba 50 veces su salario mensual por cada consulta. Y ese dinero había salvado la vida de su hija menor que necesitaba una cirugía cardíaca de $80.000 que ningún seguro cubría. Estaba atrapado, comprado, comprometido. Y cuando Pablo murió el 2 de diciembre de 1993, Andrés pensó que finalmente sería libre, que podría volver a su vida normal y olvidar esos 6 meses de pesadilla. Pero 48 horas después de la muerte de Pablo, 2 hombres con trajes negros y acento estadounidense tocaron a su puerta a las 3 a.m. Doctor Salcedo, somos de la CIA. Necesitamos hablar con usted sobre Pablo Escobar. Inmediatamente, la desaparición que nadie investigó. El 15 de noviembre de 1993, Andrés Salcedo le dijo a su esposa que tenía una conferencia médica urgente en Bogotá. Besó a sus hijas, prometió volver en 3 días y salió de su casa con una pequeña maleta. Nunca regresó. Su esposa reportó su desaparición después de una semana sin contacto. La policía investigó superficialmente, revisaron hoteles en Bogotá, llamaron a colegas, buscaron en hospitales, nada, ningún rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra. Es extraño, le dijo el detective a cargo a la esposa de Andrés. No hay señales de secuestro, no pidieron rescate, sus cuentas bancarias no han sido tocadas, su pasaporte sigue en el cajón de su casa. Es como si simplemente hubiera decidido desaparecer voluntariamente. Mi esposo no haría eso, sollozó ella. Ama a sus hijas. Algo terrible le pasó, pero la investigación se cerró después de 3 meses sin resultados. El caso del doctor Andrés Salcedo se archivó como desaparición voluntaria bajo circunstancias desconocidas. Su esposa eventualmente lo declaró legalmente muerto en 1993.
Sus hijas crecieron sin padre, creyendo que había abandonado a la familia por razones que nunca entenderían. La verdad era infinitamente más oscura. Lo que realmente sucedió en 1900, cuando Andrés aceptó ir con los agentes de la CIA esa madrugada de noviembre de 1993, no imaginaba que nunca volvería a ver a su familia. Los llevaron a una casa segura en las afueras de Medellín. Adentro había equipos de grabación, documentos, fotografías de Pablo Escobar, y un hombre de unos 55 años que se presentó como agente Morrison. Doctor Salcedo, usted fue el médico personal de Pablo Escobar durante sus últimos 6 meses de vida. Morrison no hizo preguntas. Afirmó hechos. Lo sabemos todo. Tenemos fotos suyas entrando a caletas. Tenemos registros de transferencias bancarias. Tenemos suficiente evidencia para acusarlo de colaboración con narcotráfico. Yo solo era su médico, tartamudeó Andrés. Solo lo curaba. Exactamente. Y por eso lo necesitamos. Necesitamos saber todo lo que Pablo le dijo durante esos 6 meses. Cada conversación, cada nombre que mencionó, cada detalle sobre su organización. Durante 3 días completos, Andrés fue interrogado sin parar. Le dieron estimulantes para mantenerlo despierto. Le mostraban fotos para activar memorias. Grababan cada palabra que decía. Y lentamente, pieza por pieza, Andrés reconstruyó 6 meses de conversaciones privadas con el hombre más peligroso del mundo. Reveló nombres de políticos corruptos que Pablo mencionaba, ubicaciones de casas seguras, detalles sobre rutas de cocaína, información sobre cuentas bancarias en Panamá. Todo. Andrés traicionó cada confidencia médico-paciente que Pablo había compartido con él. Excelente trabajo, doctor. Morrison sonrió satisfecho al final del tercer día. Esta información es invaluable. Ahora viene la parte difícil. ¿Puedo volver a casa ya? Me temo que no, doctor. Verá, usted sabe demasiado ahora, no solo sobre Pablo, sino sobre nuestra operación. No podemos arriesgarnos a que hable con nadie sobre esto, ni con su esposa, ni con sus hijas, ni con nadie jamás. El horror se instaló en el rostro de Andrés como hielo en las venas. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Significa que oficialmente usted desapareció, y va a permanecer desaparecido. Le ofrecemos 2 opciones, cooperación o eliminación. Si elige cooperar, le daremos una nueva identidad, lo relocalizaremos a Estados Unidos, le pagaremos generosamente, y vivirá cómodamente el resto de su vida. Si elige no cooperar, Morrison no terminó la frase, no necesitaba hacerlo. ¿Y mi familia? Susurró Andrés con lágrimas rodando. Su familia está mejor pensando que está muerto que sabiendo la verdad. La verdad los pondría en peligro. Los socios de Pablo todavía están afuera. Si supieran que usted nos dio información, matarían a su esposa y sus hijas para enviar un mensaje. Desaparecer es protegerlas. Andrés lloró durante horas, pero finalmente aceptó, porque en el fondo sabía que Morrison tenía razón. Había traicionado a Pablo Escobar, y esa traición tenía precio de sangre. 20 años en el limbo. Desde 1993 hasta 2013, el doctor Andrés Salcedo vivió bajo el nombre falso de Michael Stevens en un suburbio anónimo de Virginia. Trabajaba como consultor médico para la CIA, analizando informes de salud de objetivos internacionales. Vivía solo en un apartamento pequeño, no tenía amigos, no tenía familia, no tenía vida. Cada año en el cumpleaños de sus hijas, recibía por correo certificado una foto actualizada de ellas, sin remitente, sin nota, solo la foto. Era su única conexión con el pasado que había perdido. Vio a su hija mayor graduarse de universidad en una foto, vio a su hija menor casarse en otra, vio nacer a sus nietos en fotos que llegaban religiosamente, pero nunca pudo tocarlas, nunca pudo hablarles, nunca pudo explicarles que no las había abandonado. Este es el precio del silencio, se repetía cada noche mientras miraba esas fotos con lágrimas silenciosas. Este es el precio de haber curado al diablo. Pero algo extraño comenzó a sucederle a Andrés durante esos 20 años de exilio, algo que ni él mismo notó al principio porque ocurría tan gradualmente, tan sutilmente. No envejecía. En 1993 tenía 45 años, cabello con algunas canas, líneas de expresión alrededor de los ojos, la piel perdiendo elasticidad. En 2003, 10 años después, todavía aparentaba 45 años. Atribuyó a buena genética. En 2013, 20 años después, seguía aparentando exactamente 45 años. Las canas no habían avanzado, las arrugas no se habían profundizado, su piel tenía la misma textura, como si el tiempo se hubiera detenido el día que desapareció de Medellín. Otros lo notaron también. Sus contactos en la CIA comenzaron a hacer comentarios. Michael, ¿cuál es tu secreto? Te ves exactamente igual que hace 10 años. ¿Hiciste algún tratamiento? Tu piel se ve demasiado bien para tu edad. Deberías vender tu rutina de cuidado facial. Andrés se miraba al espejo cada mañana con creciente inquietud. Algo estaba mal, algo no era natural. Pero no sabía qué, hasta que en febrero de 2013, después de un chequeo médico rutinario, su doctor le mostró resultados que no tenían sentido. Michael, tus exámenes son extraños. Tu edad biológica según los telómeros de tus células es de aproximadamente 45 años. Pero según tu expediente, tienes 65. Es como si tu cuerpo hubiera dejado de envejecer hace 2 décadas. ¿Eso es posible? Médicamente no.
Pero tus células no mienten, algo en tu biología ha sido alterado. ¿Has estado expuesto a algún tipo de radiación, químicos experimentales, tratamientos no convencionales? Y entonces Andrés recordó algo que había olvidado completamente, algo de sus últimos días tratando a Pablo Escobar, el tratamiento que Pablo le dio. 2 semanas antes de morir, Pablo Escobar le había dado a Andrés una inyección. Doctor, he notado que está muy estresado últimamente, le dijo Pablo sacando una jeringa con líquido azul brillante. Esto lo ayudará. Es un suplemento vitamínico especial que me consiguió un científico amigo. Te da energía. Te ayuda a dormir mejor, te hace sentir más joven. ¿Qué es exactamente?, preguntó Andrés mirando el líquido con desconfianza. Una mezcla de vitaminas B12, extractos herbales de la Amazonía, y algunos neuropéptidos que mi científico sintetizó. Completamente seguro. Yo mismo lo he usado durante meses. ¿Por qué crees que me veo tan bien a pesar de todo el estrés? Andrés había dudado, pero Pablo insistió con esa sonrisa que no aceptaba negativas. Y Andrés, agotado después de meses de consultas clandestinas nocturnas y miedo constante, aceptó la inyección. Sintió un calor extraño recorriendo sus venas, una sensación de hormigueo en todo el cuerpo, y luego, nada. Se sintió mejor, más alerta, más joven, pero nunca preguntó qué contenía realmente esa inyección, nunca investigó, nunca supo, hasta ahora, hasta que volvió a recordar ese momento 20 años después. Dios mío, susurró Andrés con horror creciente, Pablo me inyectó algo experimental, y sea lo que sea, está dentro de mí todavía. El regreso a Medellín y la verdad final. En marzo de 2013, Andrés tomó la decisión más peligrosa de su vida. Volvería a Medellín. Después de 20 años de exilio, necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué le había hecho Pablo. Necesitaba encontrar a ese científico amigo que había creado esa inyección azul. Viajó con pasaporte falso. Se registró en un hotel del centro bajo nombre falso. Y comenzó a investigar discretamente, buscando en viejos archivos de Pablo, contactando antiguos asociados del cartel que seguían vivos. Finalmente encontró una pista. Un bioquímico llamado Dr. Esteban Mora que había trabajado secretamente para Pablo desarrollando suplementos para mantener a sus sicarios alerta y agresivos durante días sin dormir. Andrés lo localizó en una casa modesta en las afueras de Medellín. El Dr. Mora tenía ahora 75 años, enfermo de cáncer terminal, con semanas de vida según su propio diagnóstico. Dr. Salcedo. Mora lo reconoció inmediatamente cuando abrió la puerta. Pensé que estaba muerto. Todo el mundo pensó que estaba muerto. Casi lo estoy. Pero necesito saber algo antes de morir realmente. ¿Qué me inyectó Pablo hace 20 años? El rostro de Mora palideció como papel. Entre. Esto va a ser difícil de escuchar. Dentro de su estudio rodeado de libros de bioquímica y fotografías amarillentas, Mora reveló la verdad que Andrés había temido. En 1992, Pablo me ordenó desarrollar un tratamiento para detener el envejecimiento. Estaba obsesionado con vivir lo suficiente para ver crecer a sus hijos. Trabajé durante un año completo con células madre, telomerasa, y un compuesto que extraje de una especie de medusa inmortal encontrada en aguas profundas del Pacífico. El resultado fue un suero que, en teoría, podía resetear el reloj biológico de las células humanas, detener el envejecimiento a nivel molecular. Probé en ratones primero. Los ratones dejaron de envejecer, vivieron 3 veces más de lo normal. Pablo se inyectó el suero sin esperar pruebas en humanos. Y funcionó. Durante sus últimos meses, a pesar del estrés extremo, se veía más joven, más vital, como si hubiera rejuvenecido 10 años. Pero había un problema que descubrí demasiado tarde. ¿Qué problema?, preguntó Andrés con el corazón acelerado. El suero detiene el envejecimiento, pero también acumula toxinas celulares que normalmente se eliminan con el proceso natural de renovación celular. Con el tiempo, esas toxinas causan un colapso sistémico repentino. El cuerpo se apaga de golpe, como una vela que se consume y se apaga instantáneamente. Pablo murió antes de que eso sucediera porque le dispararon. Pero usted ha vivido 20 años con ese suero en su sistema. Las toxinas deben estar en niveles críticos ya. ¿Cuánto tiempo me queda?, susurró Andrés. Días, tal vez horas. Su cuerpo colapsará sin aviso. Morirá instantáneamente. Y cuando lo haga, su cuerpo conservará la misma apariencia que tenía cuando recibió la inyección. No se descompondrá normalmente. Es un efecto secundario del suero. Andrés sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Entonces por eso vine a Medellín. Mi cuerpo sabía que era hora de morir. Vine a morir donde nací. Lo siento, doctor. Pablo lo convirtió en un experimento sin su consentimiento. Y yo fui el monstruo que creó esa ciencia maldita. El descubrimiento del cuerpo. 2 días después de esa conversación, el 12 de marzo de 2013, Andrés Salcedo murió exactamente como Mora había predicho, instantáneamente, sin dolor, mientras estaba sentado en su habitación de hotel escribiendo una carta final para sus hijas. Su cuerpo fue encontrado por la limpieza del hotel, la policía fue llamada, y eventualmente llegó a la morgue municipal donde la forense Diana Restrepo se enfrentó al misterio médico más extraño de su carrera. Esto no tiene sentido, murmuró mientras examinaba el cadáver. Este hombre murió hace horas según temperatura corporal, pero su piel, sus células, sus órganos, todo aparenta No hay signos de envejecimiento normal.
Es como si, en ese momento, la puerta de la morgue se abrió bruscamente. Un hombre de unos 60 años con traje negro y credencial de la CIA entró con autoridad absoluta. Agente Morrison, CIA, mostró su identificación. Este caso está bajo jurisdicción federal de Estados Unidos. Necesito todos los archivos, todas las muestras y su silencio completo. ¿Qué? No puede simplemente, doctora Restrepo. Este hombre era un activo de inteligencia de alto nivel. Su muerte está clasificada. Si habla sobre esto con alguien será acusada de violación de seguridad nacional. ¿Entendido? Diana no tuvo opción. Entregó todo y firmó documentos de confidencialidad bajo amenaza de prisión. Morrison se llevó el cuerpo de Andrés en un vehículo blindado, pero antes de irse, le dijo algo a Diana que la perseguiría durante años. El doctor Salcedo fue un buen hombre que hizo lo correcto en circunstancias imposibles. Merece ser recordado así, no como el médico de Pablo Escobar, sino como el hombre que sacrificó todo para proteger a su familia. ¿La carta que nunca fue entregada? En 2024, 11 años después de la muerte de Andrés, Diana Restrepo recibió un paquete anónimo en su casa. Dentro había una carta escrita a mano y una nota. Ahora puede ser revelado. La CIA desclasificó el caso Salcedo. La carta era de Andrés, escrita minutos antes de su muerte. A mis hijas María y Laura. Si están leyendo esto significa que alguien finalmente les dijo la verdad. No las abandoné. Nunca quise dejarlas. Fui forzado a desaparecer para protegerlas de hombres peligrosos que querían matarme. Cometí el error de curar a Pablo Escobar cuando era su médico. Y ese error me costó mi vida, mi familia, mi identidad. Pasé 20 años en el exilio, viviendo bajo otro nombre, trabajando para gente que me controlaba completamente. Cada día pensaba en ustedes. Cada noche rezaba por ustedes. Recibía fotos suyas cada año, y las guardaba como tesoros. Las vi graduarse, las vi convertirse en madres, y lloré de orgullo cada vez, deseando estar ahí. Ahora estoy muriendo por algo que Pablo me hizo sin mi consentimiento. Algo relacionado con un experimento científico que salió mal. Pero no tengo miedo, porque finalmente voy a descansar. Solo quiero que sepan esto, las amé cada segundo de estos 20 años. Fueron mi razón para soportar la soledad, y mi único consuelo es saber que vivirán vidas largas y felices, sin peligro. Perdónenme por no poder decirles adiós en persona. Perdónenme por desaparecer sin explicación. Pero sobre todo sepan que siempre fueron amadas por su padre. Dr. Andrés Salcedo, 12 de marzo de 2013. María y Laura Salcedo recibieron esa carta en 2024 cuando tenían 45 y 42 años respectivamente. Ambas habían vivido toda su vida adulta creyendo que su padre las había abandonado. Leer la verdad las destrozó y las sanó simultáneamente. El legado del médico silencioso. En 2025, después de la desclasificación del caso, la historia del Dr. Andrés Salcedo se convirtió en un documental premiado que exploraba las consecuencias invisibles de trabajar para criminales como Pablo Escobar. El Dr. Esteban Mora había muerto en 2014, pero dejó grabado un testimonio en video explicando el suero experimental y sus efectos. La grabación fue analizada por científicos de todo el mundo. Este es posiblemente el descubrimiento más importante y más ético de la biología moderna, declaró un genetista de Harvard. Mora había encontrado una forma de detener el envejecimiento, pero los efectos secundarios letales lo hacían inviable, y el hecho de que fue creado para un criminal lo contamina éticamente para siempre. Las hijas de Andrés crearon la Fundación Dr. Andrés Salcedo en Medellín. Su misión, ayudar a médicos que son amenazados por criminales para que trabajen para ellos, ofreciéndoles protección legal y apoyo. Nuestro padre no tuvo opción, explicó María en la inauguración de la fundación. Fue amenazado, comprado, atrapado, y pagó con su vida. Queremos asegurarnos de que ningún otro médico enfrente esa misma elección imposible. En la entrada de la fundación hay una placa con foto de Andrés a los 45 años y una frase: el doctor Andrés Salcedo, un médico que cumplió su juramento hipocrático, incluso cuando le costó todo, curó al enfermo sin juzgar al hombre, y pagó ese honor con 20 años de exilio y una muerte que desafió la ciencia misma. La pregunta final: ¿hizo bien Andrés en curar a Pablo Escobar? Un médico debe negar tratamiento basándose en quién es el paciente. El juramento hipocrático tiene límites morales, y la pregunta científica: ¿debería la humanidad seguir buscando la inmortalidad después de ver lo que le pasó a Andrés? Hay cosas que es mejor dejar en manos del tiempo. El agente Morrison confiesa. En 2026 el agente Morrison se retiró de la CIA después de 40 años de servicio. En su entrevista final dio un testimonio revelador. Usamos al Dr. Salcedo como fuente de información durante 20 años. Le robamos su vida, le robamos su familia. Bajo la promesa de protegerlo, lo convertimos en prisionero. Fue necesario. Tal vez, su información ayudó a desmantelar redes de narcotráfico en toda Latinoamérica. Salvó vidas indirectamente.
¿Fue justo? Absolutamente no. Andrés Salcedo merecía volver con su familia después de cooperar, pero la burocracia, el miedo, la paranoia institucional, lo mantuvimos aislado por seguridad cuando en realidad ya no había amenaza. Y luego ese suero experimental de Escobar. Cuando descubrimos que Andrés no envejecía, lo estudiamos como si fuera un experimento de laboratorio en lugar de un ser humano. Tomamos muestras de su sangre cada año, analizamos sus células, lo tratamos como objeto de estudio. Cuando murió, lo supe inmediatamente. Tenía un rastreador implantado que monitoreaba sus signos vitales. Vi el momento exacto en que su corazón se detuvo, pero nada me pesa tanto como lo que le hicimos al doctor Salcedo. Era un buen hombre. ¿Y lo destruimos? Morrison murió 6 meses después de esa confesión. En su testamento dejó todo su dinero a las hijas de Andrés con una nota, por el padre que les quitamos. Esto no compensa nada, pero es todo lo que puedo hacer. La historia del médico del silencio nos enseña que a veces el precio del silencio es la vida misma, y que la ciencia cinética es tan peligrosa como el crimen organizado. Fin. ¿Habrías aceptado ser médico de Pablo Escobar para salvar a tu hija? ¿Habrías cooperado con la CIA sabiendo que perderías a tu familia para siempre? Comenta tu respuesta, porque esta historia nos recuerda que las decisiones imposibles no tienen respuestas correctas.